Bueno, comenzamos este tercer bloque de la mañana para analizar el acceso a la justicia gratuita de las víctimas de violencia económica. Para ello nos acompañan dos grandes profesionales, mujeres referentes con su trayectoria, Lola Calderón González y Rosa Gil López. En primer lugar va a exponer Lola Calderón González, que es abogada en ejercicio con más de 20 años de experiencia, especializada en Derecho de Familia, Penal y Violencia de Género. Actualmente es presidenta de la sección de Violencia de Género del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, formando parte de su comité asesor de la sección penal, y pertenece al turno especial de Violencia de Género del mismo colegio y del de Alcalá de Henares, desde el año 2005. Además de licenciada en Derecho, es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Ramón Carande de Madrid, licenciada en Geografía e Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y mediadora familiar. Actualmente dirige su propio despacho, donde desarrolla su carrera profesional y forma parte de asociaciones nacionales e internacionales como la Asociación Española de Abogados y Abogadas de Familia, la Plataforma Familia y Derecho, la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia y la Asociación de Expertas en Sustracción Internacional de Menores, por la que ha intervenido como ponente en sus últimos congresos. En el ámbito de la docencia es profesora del Máster de Familia, Infancia y Sucesiones en varios centros universitarios y tutora de alumnado en prácticas de esos máster. De igual manera, imparte cursos para la formación continua del turno de oficio que ofrece el Colegio de la Abogacía de Madrid. En este encuentro nos hablará sobre el papel de la abogada y abogado en el acompañamiento de las víctimas de violencia de género. Lola, cuando quieras, es un placer. Bueno, repito, muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias, María, y también a Inés, por este encuentro y esta jornada que me parece muy, muy interesante. Me siento, gratamente, ¿no? Feliz de que hayan contado conmigo y sobre todo para hablar de lo que normalmente hacemos el día a día, porque después de estas exposiciones, ¿no? de grandes juristas y de ilustres compañeros que han estado deponiendo aquí, ahora ya yo creo que vamos a hacer como un baño de realidad. Y ahora ya pasamos, una vez que ya tenemos claro lo que es la ley, una vez que tenemos claro qué es lo que podemos, cuáles son los derechos de estas mujeres que podemos defender, empezamos otra batalla. Para mí la más importante y luego pues la más ingrata en la que me veo yo y nos vemos todos los abogados que pertenecemos a esta profesión tan bonita y sobre todo que estamos especializados en violencia de género, tenemos que lidiar día a día. Yo quería hablar de lo que es el acompañamiento que tiene el abogado con la víctima de violencia. Y claro, para hablar del acompañamiento tenemos que ponernos en situación. Entonces yo lo que quiero es un poco debatir, tanto con mi compañera Rosa, que evidentemente también abogada de trinchera y que ya sabe perfectamente de lo que vamos a hablar, y también con vosotros, si así lo creéis oportuno, que me podéis incluso parar para hacer cualquier pregunta si Tania considera que puede ser factible. Porque lo que tenemos que ver es el escenario en el que efectivamente una señora está pasando, ¿no? por un momento difícil en su vida. No lo voy a circunscribir solamente a la violencia económica. En este momento lo voy a hacer lo que es la violencia de género en general y luego me detendré un poquito en lo que es la económica institucional, ¿vale? Cualquier tipo de violencia, cualquiera de esas violencias que vienen recogidas en la Ley Integral 1/2004 y las que no vienen recogidas en la Ley Integral y que estamos batallando el día a día, cuando esa señora decide poner fin a esa lucha, a esa batalla, y necesita una resolución que avale sus pretensiones y que diga efectivamente que ella es víctima de violencia de género. En ese momento tenemos dos escenarios. El primero, cuando ha ido a los recursos, ¿no? que su comunidad, su población, su ciudad ofrece, cualquier tipo de punto de violencia sobre la mujer o cualquier otro recurso, asistente social, etcétera, que pudiera tener al alcance,
o directamente también a su médico de cabecera, que nos olvidamos siempre de este detalle. Muchas veces tenemos que escudriñar, ¿no?, de ver dónde está esa violencia, porque cuando uno convive mucho tiempo con ella, al final la normaliza de tal forma que cree que forma parte de su día a día. Entonces, son muchos profesionales los que tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando con esa señora, cuáles son esos cambios, ¿no?, que se está produciendo, qué está pasando con sus hijos, y a través también de sus hijos en el colegio también es un faro, es una guía, ¿no?, en la que tenemos que estar, tanto en la educación como en la sanidad, pendiente de lo que está pasando. Bueno, pues llegamos al punto en que efectivamente esta señora le dice, mire, tiene que denunciar, tiene que empezar a poner en marcha ese engranaje, ¿no?, lo que es la mecánica de la denuncia. Claro, si ha venido ya previamente asesorada por alguna asociación o... Porque no estoy hablando de la violencia física, porque esa es clara. La violencia física es la que más se ve, y entonces ahí el protocolo es rápido y se actúa muy, muy rápidamente y se pone la maquinaria a funcionar. Estoy hablando de ese maltrato habitual, de ese maltrato psicológico, ¿vale?, de todas esas formas de maltrato que están conviviendo día a día con ella, pero que ella no sabe, no lo puede... Ella sabe que la cosa no va bien, pero no se atreve. Pero una vez que, lo que decía, si viene de instituciones, de asociaciones, como es esta o cualquier otro recurso, ¿no?, que pueda delimitarle o darle las bases, bueno, pues ya tenemos un poco el camino, digamos, como medio andado. Pero imaginaos aquella persona que va directamente a una comisaría, se planta en la comisaría de la Policía Nacional o de la Guardia Civil de su zona y dice, vengo a poner una denuncia por maltrato. Entonces, lógicamente, hay un servicio maravilloso, del cual tengo que decir que por lo menos donde yo actúo y en otras capitales también he visto y en otras comunidades, que es la UFAN, que coge a esta señora y empieza, bueno, pues ella sola, cuidado, estoy hablando de la señora que va, porque nadie le ha dicho que puede tener una asistencia letrada, nadie le ha dicho que puede ir a un recurso, ella directamente va. Y empieza a contar, pues, los hechos de este maltrato habitual, imperceptible, que no lleva, como yo digo, perdonad la expresión, el ojo en la mano, sino no lleva un rasguño, no lleva nada, solamente lleva una carga emocional y una situación que ya es insostenible. Y entonces, claro, como en todos los ámbitos de la vida hay profesionales y profesionales. Si da con un profesional que le dice, bueno, vamos a parar porque nos vamos a enfrentar ante un tribunal, y esto se va a tener que ver rápidamente, mañana o pasado, vamos a llamar al letrado que esté de violencia en ese día. Si esto es así, yo a esto le llamo el minuto cero, porque entonces el letrado puede asistir, pero quiero que sepáis, yo vengo a hacer un poco de mi experiencia y de la que como presidenta de una sección tengo todos los días compañeros que me dicen. En el 90% de los casos, estamos hablando ahora por ejemplo en turno de oficio, del 90% de los casos no se llama al letrado. En Madrid creo que se llama 4 comisarías. Nosotros como letrados que nos llaman, estamos en el turno de guardia, nos llaman ya a la asistencia, o bien en comisaría, que sería lo idóneo, o ya directamente cuando pasa a disposición judicial. Yo quiero ver y quiero poneros este escenario. Esta falta de información que tenemos el letrado cuando llegamos a la guardia es terrible. Es terrible porque al final lo que nos encontramos es con una denuncia que ha sido recogida por parte de la policía, que muchas veces sí que puede ahondar en unos términos concretos, porque claro, ellos luego no pasan a disposición, no se enfrentan con el juez. Entonces, a lo mejor ellos hacen un relato de hecho tal cual se lo dice la señora, y a lo mejor se fija en un lenguaje no verbal que no es el que se tienen que fijar, porque no todo llanto significa que ha habido un maltrato. A lo mejor la indiferencia o la arrogancia o muchas veces el enfado dice más de una víctima de violencia que un llanto, ¿vale? Bueno, pues si esto pasa, al final
nos encontramos que lo que le ha costado a esta señora el dar ese paso, el tener que exponer su situación, que no llevamos parte médico, que evidentemente no lleva ningún tipo de informe psicológico, no lleva nada. Y esto lo puedo incluso meter a colación con lo que es la violencia económica. Si está teniendo violencia económica, esta señora no cuenta con recursos para poder, muchas veces, ni ir al médico, cuanto más de poder ir a un profesional que lógicamente es pagado, y la sesión de un psicólogo pues cuesta lo que cuesta, o por miedo no ha ido a un centro donde le han dado, como decía antes la compañera, que se está, ¿no?, derivando esa dotación presupuestaria para que haya una asistencia psicológica. Entonces, al final nos encontramos que tú llegas, encuentras a una señora. Normalmente en Madrid, no sé, en otras demarcaciones tenemos 5 víctimas por guardia. Entonces a ti te están llamando y te dicen: vaya usted en este caso a los juzgados de violencia, a la sala donde tenemos la guardia, y te dan 5 expedientes que previamente te han venido al correo. Yo aquí me tengo que parar, porque eso es una barbaridad. Y yo lo que vengo aquí es, si hay compañeros, que seguramente hay muchos compañeros, también abogados, que nos dedicamos a esto no puede ser. Tenemos que intentar y tenemos que obligar a que, una vez que la víctima vaya a la comisaría o vaya a dependencias policiales, tenemos que obligar que nos llamen, que llamen al colegio para que deriven al letrado, porque nosotros tenemos en ese momento, si no podemos, imaginaos que son, yo qué sé, las 3 de la mañana, o bueno, me lo invento, da igual, porque estamos de guardia 24 horas. Nosotros, si no podemos en ese momento ir y tienen que empezar a recoger el testimonio, necesitamos por lo menos que nos pongan en contacto telefónico con la víctima, porque a la víctima la tenemos que bajar ese nivel que lleva de adrenalina, de cortisol. O sea, es que son muchos factores los que influyen. Ojo, es que estamos hablando de que vamos a denunciar algo que, por lo que vemos nosotros como juristas y parte del engranaje, vemos que hay un porcentaje alto, muy alto para mi gusto, de archivos de las causas. Entonces, esa señora, eso ya lo llevan, porque ya viene la denuncia falsa, todo lo que dice la mujer no se le cree. Entonces, todos estos condicionantes le va haciendo merma, y entonces va a ir a denunciar primero diciendo: no sé lo que va a pasar, pero probablemente esto no prospere. Pero es que el no prosperar no es que te vayas a lo mejor con una resolución que no sea favorable, que sea un archivo, un desistimiento. El no prosperar significa que tu pareja, él se acaba de enterar de que tú has dado el paso seguro más importante que vas a dar en tu vida. Y ahí empieza el segundo drama. Ese es el problema. Por tanto, no es baladí, no es baladí que antes de que esta señora exponga su caso y que tenga que decir lo que ha pasado, no es baladí que el profesional que sabe cómo se va a actuar, qué es lo que va a pasar, le informe claramente de lo que está pasando e intente tener con ella el tiempo que haga falta. Si hay que estar 1 horita y media allí en dependencias de la policía, pues está. Pero a ella hay que, y sobre todo con este tipo de violencias económica, violencia psicológica, estamos, ¿no?, en el escenario que quiero transmitiros. Tenemos que decirle claramente y tenemos que proveernos de prueba, porque si no tenemos prueba, nosotros como profesionales igual hay que parar un poquito la máquina y decirle: no pasa nada, usted ya ha llegado aquí, ya tiene designado de momento un abogado, vamos a trabajar en esto. Vamos a ver de qué forma intentamos que mañana o pasado, cuando nos toque ir al tribunal, intentemos parar lo que es el juicio rápido, y vayamos por previas. Es muy importante que las actuaciones en este tipo de delitos, y esto lo digo y ya lo he dicho en las comisiones y he estado hablando con la decana de los juzgados, no podemos poner todo por juicio rápido, no todo cabe por ese procedimiento, no todo cabe. El juicio rápido cabrá, lógicamente, cuando hay una urgencia, ¿no?, cuando ha habido una lesión física, pero no todo cabe.
Y claro, te dicen, es que es urgente que se lleve a cabo una acción. Pues para eso tenemos la orden de protección. Que no tiene nada que ver el juicio rápido con la orden de protección. No tiene por qué ir ligada ni igual. Entonces yo puedo decirle a la señora únicamente que vamos a llevar a cabo una orden de protección. A ver, ¿qué me puede pasar? Pues que a lo mejor no me la concedan. No lo sabemos, pero ya tengo un expediente abierto y ya puedo trabajar. A ver, todo esto no puede ser una casuística, digamos, general. Hay que ver el caso particular, y por eso es muy importante que el letrado pueda tener acceso a ver, ¿con qué me viene usted? Porque incluso no pasa nada porque se le diga, no es el momento ahora de denunciar. Vamos a trabajar este tema. Vamos a trabajarlo. Empiece a ir a los recursos, empieza a tener la prueba necesaria. En el caso de una violencia económica, imaginaos, cuando no tienen ni siquiera acceso a las cuentas, cuando a lo mejor ni siquiera ha tenido acceso a un mercado laboral, cuando se encuentra que es una cuidadora de sus niños y protectora de sus hijos ante ese maltrato, pues tenemos que darle las herramientas nosotros como profesionales para decirle, paremos, no se preocupe, no pasa nada. Nosotros hablamos con la policía, con el instructor de la UFAN, y decimos, es que en este caso, como vayamos mañana ante la autoridad judicial, probablemente vamos a tener un archivo del procedimiento, no va a haber sus pretensiones, evidentemente, satisfechas, pero es que va a ser lo peor, que ya vamos a poner en alerta a su pareja o a su marido. Y entonces ya sí que va a ser muy, muy difícil. Eso en uno de los casos. Otro es, lo que os digo, ir a la orden de protección y solicitar inmediatamente medidas cautelares. Cautelares para, pues, vamos a ver, embargos preventivos, que se paralicen las cuentas, que pueda tener una restricción. Ahora mismo estamos muy reciente con la nueva reforma que se ha operado con la ley 1.25, muy reciente. Ya sabéis que se ha dotado a las secciones de violencia de género de esta violencia económica. Claro, luego hago un apunte y vuelvo sobre eso. Entonces, ahora sí que podemos llevar a cabo ciertas acciones tendentes a paralizar esa escalada, digamos, ¿no? Lo que es ya cerrar es el círculo de violencia, pidiendo esas medidas cautelares que son muy importantes. Tenemos figuras que podemos llevar a cabo. Tenemos dentro de la orden de protección, pues ya enseguida el uso, poder determinar, bueno, pues incluso suspensión de visitas, evidentemente, eso ya lo tenemos, una buena pensión y con unas medidas cautelares, lo que digo, tendentes a que por lo menos esta señora no se vea desprotegida con el tema patrimonial, ¿vale? Entonces, para mí, una de las cosas que yo quería comentaros aquí, sobre todo para mis compañeros que es muy importante el punto cero. Si no tenemos información, va a ser muy complicado que prosperen probablemente estas acciones, y que no tengamos miedo de mandar a la víctima, de parar y de mandar a la víctima a cualquier recurso de los que tenga dentro de su comunidad para que empiece a trabajar. Que ya se vaya al punto de la mujer y que ya a partir de ahí, a través de su ayuntamiento o de cualquier otro recurso que tenga concedido, que puedan empezar a trabajar asociaciones buenísimas que hay. O sea, que se empiecen porque yo hablo desde el turno. Rosa ahora comentará a lo mejor desde otra perspectiva que no tenemos nosotros, ¿vale? Como desde el turno, También, pero a la vez sí, con la asociación, o sea, cualquier asociación que haya es importante para poder dar una información para que esta mujer pueda llevar a cabo estas acciones. Otra cosa también importante es la coordinación. Una vez que tenemos estructurado cómo vamos a llevar a cabo este tema, la coordinación con los demás recursos es importante. Yo siempre digo que si ella ya viene de que haya estado vista o ha estado intervenida en cualquier recurso, por ejemplo, los asistentes sociales o cualquier otro de esta índole, pues que nos pueden dar información muy, muy buena para poder hacer un elemento causal de que esa violencia económica está dentro de esa violencia habitual y
procurar que efectivamente esa violencia económica, por ejemplo, de impago de pensiones, la pueda ver lo que es el tribunal de la sección de violencia de género, porque no en todas las comunidades está implantada, pero nosotros, por ejemplo, en Madrid tenemos la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia. Bueno, pues hay ya unos criterios de competencia, si venimos con una impago de pensiones, y lo hemos hecho directamente porque esto tiene 2 meses de implementación, es decir, estamos todavía en pañales. Bueno, pues todos en tropel hemos metido ya las demandas, ¿no?, de violencia económica por impago de pensiones. Pues no. El juzgado, la sección de violencia de género no se va a hacer cargo de esa violencia y la va a trasladar a la sección de violencia contra la infancia, porque entiende que el sujeto pasivo de este delito son los menores. Claro, esto ya necesitaríamos otra jornada solamente para esto, porque lo que nos estamos encontrando ahora mismo en Madrid es que el impago de pensiones o lo analizas y lo engranas dentro de una violencia, pero además clara, porque claro, ¿dentro de qué violencia lo podemos engranar? Que no sea la física, psicológica, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la violencia psicológica? ¿Qué nos está dando? Entonces, fijaos, si ya la violencia psicológica no se da, si tenemos que engranar la psicológica con el impago y ver que efectivamente es también, que como decía antes la compañera, es que incluso yo iría más allá, eso es violencia vicaria. Pero claro, ya vamos a otra jornada de la violencia vicaria. Ya el Pacto de Estado ya dijo, ¿verdad?, las 3 violencias, pero ahí estamos con la vicaria. Estamos todavía en alegaciones y bueno, eso no sabemos qué será lo que pase, pero si no son delitos autónomos, si están dentro de ese catálogo de delitos del artículo 1 de la Ley 1/2004, pues vamos a tener que hacer muchísima labor, y esa labor la tenemos que hacer tanto los letrados, que luego son los que tenemos que defender y tenemos que exponer este tema dentro de los tribunales, como todos los recursos anteriores, y aquí meto de verdad educación, meto sanidad, meto cualquier recurso. Aquí hay una compañera, una técnica de igualdad, o sea, hay que estar muy pendiente, porque es muy complicado. La ley está por un lado, pero la realidad va a superar la ficción. O sea, realmente no creo que vayamos a tener muchas violencias económicas por impago de pensiones, ya os lo digo, porque las están derivando directamente. ¿Qué tenemos que hacer el abogado? Aparte de acompañar a la víctima en todo, instruirla de qué es lo que necesita, de lo que no necesita, de dónde tiene que parar, qué tiene que hacer, empezar a recurrir, señores, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que empezar a recurrir, esto tiene que subir arriba y se tiene que pronunciar. Ya en Madrid ya hay 2 cuestiones de competencias que ya se han interpuesto, estamos esperando en una resolución, pero no podemos quedarnos aquí, porque si el espíritu de este tipo de violencia económica también engloba el impago de pensiones, si además tenemos que ver que está dentro de la violencia de género, yo creo que al final estamos con la violencia institucional, con lo cual es ese círculo, vamos de la económica, ¿verdad?, a la institucional, y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar en el punto de partida, con una diferencia abismal, y es que esta señora ya se ha expuesto, ya le ha fallado el sistema, y cuando le falla el sistema ya es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, eso por un lado. Otro hecho que como abogado y acompañante de las víctimas quiero también poner aquí de manifiesto, es que no solamente tenemos que partir de ese punto cero, tenemos que explicar lo que vamos a hacer muy claro, porque las señoras van y dicen, no, pide una orden de protección, cuando llegan a la comisaría, pide una orden de protección. Pero si es que... ¿Y en la orden de protección qué es? No, un alejamiento. Ah, vale, pues un alejamiento sí. Pero es que hay casos en los que están alejados ya. Hay casos que están alejados. Pero es que la orden de protección no solamente se tiene que circunscribir al alejamiento del agresor, ¿vale? Hay muchas más cosas dentro de esa orden de protección, porque tenemos a lo mejor que pararnos únicamente a las medidas civiles.
a las medidas civiles, y las penales sí que podemos hacer, se puede hacer muchas cosas con las medidas penales para que nos den las civiles, que son las que nos interesa, porque en ciertos delitos de violencia, más importante a lo mejor que el alejamiento, ojo, que lo es, importantísimo, más alejamiento es tener el control de esa economía o unidad familiar. Para mí es el control de la unidad familiar, porque así es como únicamente ella puede y va a poder trabajar. Por tanto, las medidas civiles dentro de la orden de protección son importantes. Entonces hay que explicarle a la señora de que si vamos a pedir solamente una orden de protección porque entendamos que no vamos a hacer una denuncia en sí para que vaya a un juicio rápido, a ver, eso es difícil de que pase, porque al final nos lo meten, la orden de protección, pero bueno, podemos solamente pedir lo que es la orden de protección, porque haya un riesgo, en el tema económico riesgo no hay, por tanto, normalmente va a ir acompañada de una denuncia de maltrato, que es como debería ser. Una vez que está así, si no le dan la orden, la señora se va denostada a su casa, porque no ha entendido el procedimiento, no lo ha entendido, piensa que ya está, que ya no, nadie la va a volver a ver, no vamos a poder tener ningún tipo de acción, no vamos a poder tener pruebas. Tenemos que explicarles lo que es el procedimiento, con palabras claras. Olvidémonos del tecnicismo, que eso ya lo haremos en estrado. Con ellas tenemos que ponernos a su altura e intentar que comprendan, ¿no? Tenemos que hacer como un mapa, ¿no? de las actuaciones que vamos a llevar a cabo, y solamente así, a lo mejor puede prosperar esa estrategia, ¿no? de defensa, porque al final nosotros somos directores técnicos del procedimiento, da igual en el orden que estemos, tenemos, nuestra labor es eso, diseñar una estrategia. Bueno, pues en violencia tenemos que diseñar también la estrategia, porque no nos están dando, no nos están concediendo esas resoluciones con la automacidad y con la rapidez que yo creo que estos delitos, ¿no? y que este orden requiere. Dicho Lola, todo esto, te doy 5 minutos. Vale, pues nada, pues yo ya... No, seguramente la exposición de mi compañera va a ser muchísimo mejor que la mía, y además seguramente también vamos a poder puntualizar. Eso sí. Puntualizar seguro muchas de las cosas que yo he dicho. Pues nada, lo dejo aquí. Solamente decir que yo, como letrado, acompañante de la víctima, lo que intentamos es directamente que haya un asesoramiento claro, si no ha podido tenerlo anterior, que podamos hacerle comprender lo que hay con palabras claves, que incluso paremos la maquinaria si en ese momento no es importante, y que nos dotemos de pruebas, y de esta forma, bueno, pues intentar, y sobre todo acompañarla, saberla, comprender lo que hay, y decirle que el hecho de que a lo mejor no le den una resolución no significa de que no podamos seguir trabajando en ella. Y ya por último, y de verdad 5 minutos, nada, ni eso, 1 minuto, decir que hay otro tema que me preocupa. Uno es el punto 0 y otro es cuando ya le han dado la sentencia. El tema de la ejecución, que el abogado desaparece, se evade, ya no existe. Esta señora ya se ve con una ejecución, pero las condenas finalizan y los quebrantamientos están. Entonces, el tema del quebrantamiento también es otro tema importante que se debería de ver en conjunto, y tendríamos todas las instituciones que estar unidas para tener una protección. Muchísimas gracias por vuestra atención, y paso la palabra a mi ponente. Gracias. Gracias, Lola. Siento contar estas intervenciones tan interesantes, pero quiero ceñirme, al programa. Voy a dar paso ahora a otra de las mujeres referentes en la abogacía, Rosa María Gil López. Es abogada en ejercicio desde 1979, especializada en Derecho Laboral, Seguridad Social, Violencia de Género y Derecho de Familia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y realizó cursos de doctorado y especialización en Derecho y Economía de la Comunidad Económica Europea en la misma universidad. En el ámbito profesional, has sido diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid entre los años 2004 y 2008, y actualmente forma parte de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Ha recibido la Medalla al Mérito en la Abogacía de Castilla y León, y actualmente se encarga de la presidencia de la Asociación de Mujeres Juristas Temis.
En el ámbito docente fue profesora titular de Derecho de la Seguridad Social y Derecho Internacional de la Seguridad Social en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Valladolid entre los años 1990 y 2010. Y actualmente imparte la asignatura de Práctica Profesional Civil en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Valladolid. Ha participado como ponente en múltiples congresos, jornadas y mesas redondas sobre derecho laboral, seguridad social y violencia de género y ha impartido diferentes cursos en estos mismos ámbitos. Además, ha colaborado en varias publicaciones jurídicas, siempre destacando la perspectiva de género. En esta ocasión, su ponencia analiza los problemas que plantea el acceso al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia económica. Gracias, Rosa, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias por contar conmigo y muchas gracias, Lola, por compartir mesa conmigo. Fíjate, antes de empezar, sí quería comentar una cosa al hilo de lo que has comentado. Efectivamente, en muchísimas zonas y en muchísimas comunidades, en algunas de las comunidades autónomas de España, nos planteamos un problema, la abogacía, y es el que en muchísimos sitios la policía o la Guardia Civil o la policía autonómica que corresponda no avisa de que hay una víctima de violencia de género al colegio para que inmediatamente se persone una letrada o un letrado del turno de violencia de género a asistirla. Es una asignatura pendiente que el Consejo General de la Abogacía, a través de la Subcomisión de Violencia de Género, llevamos todos los años como conclusión de nuestros congresos anuales para que esto sea así. También tengo que decir que, en el fondo, en Madrid tenéis un problema, porque sois muchos. Hay muchos juzgados, hay muchas comisarías, hay muchas comandancias y es mucho más complicado. Quizás en las provincias pequeñas, donde en Castilla y León nos movemos, pues la verdad es que quizás lo tenemos más fácil. Ahora un poquito peor por la Ley 1.25 y la comarcalización, porque esto supone un problema para las víctimas. Pero, desde luego, tenemos mucho más fácil, a través de los colegios, el pico y pala de exigir a las delegaciones de gobierno o a las subdelegaciones de gobierno de cada una de las provincias que inmediatamente se avise al letrado o letrada que esté de turno ese día para que asiste a la víctima de manera inmediata, porque desde luego es lo que dice la ley, es lo que exigimos desde la abogacía, es lo que se exige desde todas las asociaciones de mujeres en las que se ayuda a las víctimas de violencia de género, y es algo en lo que no podemos olvidar y reivindicar, porque es muy diferente que tú asistas a esa señora, que la digas cómo tiene que hacer la denuncia, que dictes cómo tiene que hacerse esa denuncia, que pongas firme al que esté ese día de miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para decir, no, esto tiene que estar redactado así, tenemos que recoger todo esto. No lo que en ese momento quiera, porque a la hora de defender a esa señora al día siguiente en el juzgado, o en la plaza que corresponda, voy a ver la terminología actual, pues realmente la situación es muy diferente. Por eso me uno a lo que comentas e insisto, es una reivindicación fundamental que quizás en Madrid lo tenéis mucho más complicado, y también sé que en muchas comunidades autónomas, porque esto se pone de manifiesto en cada uno de los congresos de violencia, en las dificultades que tenemos los abogados y abogadas que pertenecemos a los turnos, porque en muchas ocasiones no se avisa y te avisan desde el juzgado, y realmente eso me parece terrible para la víctima, porque ya no le prestas esa asistencia integral que garantiza la ley integral. Pero bueno, es algo que quería poner de manifiesto y reivindicar contigo. Como nos has comentado, yo hablo muy deprisa y así digo más cosas para guardar los tiempos. Yo voy a hablar del derecho de las víctimas de violencia económica a la asistencia jurídica gratuita. Vamos a ver. Me has allanado muchísimo el camino esta mañana porque, bueno, yo de alguna manera a estos efectos es absolutamente fundamental la competencia. ¿Quién tiene competencia? Vamos a hablar con precisión. Actualmente, en nuestra legislación, pese al Convenio de Estambul, pese al reglamento, a la directiva comunitaria que todavía estamos pendientes de transponer, que es muy reciente, bueno, ya es del año 2024, pero bueno, todavía no lo hemos transpuesto. La violencia económica es un tipo de violencia reconocible, independiente,
clarísima, definida e incluso en las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado año. Pues bien, pese a eso, como tal específicamente, salvo en muchas legislaciones autonómicas, porque bueno, lo vamos viendo, que sí que está contemplada la violencia económica separada del resto de violencias, nuestra legislación no la contempla específicamente. Entonces se nos plantea un problema. Lo primero, siempre hemos entendido como violencia económica el impago de pensiones. Es la madre del cordero, que nos lo has explicado esta mañana fenomenal, con todas las connotaciones del 227. Ahora bien, hay muchas otras situaciones que también denotan violencia económica. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Pues mira, fijaros, me voy simplemente a la medida 401 del Pacto de Estado y nos lo señala específicamente y dice: no solo es el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal. Todo esto, y que esto pasa en muchas de ellas una vez que finaliza el matrimonio o la convivencia, y otras que se producen durante el matrimonio, esto todo es violencia económica. Y claro, el problema que nos planteamos es: tenemos una ley de asistencia jurídica gratuita para que esa mujer que ha sufrido violencia, de manera inmediata, pese a lo que hemos comentado aquí, nos dice el artículo 2, letra H de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que con independencia de la existencia de recursos para litigar, es decir, aunque tengas mucho dinero, esa víctima de violencia de género, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que se prestará de inmediato, vamos a seguir reivindicando, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, trata de seres humanos, etcétera, etcétera. Esto se ha ido ampliando en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Pues bien, esto que por fin se reconoce para las víctimas de violencia de género, ahora también para las víctimas de violencias sexuales, que nos ha costado implementarlo en la ley, porque desde que se aprobó la ley de 2022 teníamos esa asignatura pendiente, que bien es cierto que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma teníamos un turno específico que pagaba la Junta de Castilla y León, en el resto, o en algunas se pagaba, en otras no. Bueno, pues ahora lo tenemos incluido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Pero claro, esta asistencia jurídica inmediata, gratuita, aunque tengas muchos recursos, ¿qué sucede cuando estamos ante una víctima de violencia económica? Es decir, un impago de pensiones de alimentos, un impago de pensión compensatoria, un impago de cualquier otro, tal y como nos dice el 227 del Código Penal, o estos otros tipos que les podemos señalar clarísimamente como violencia económica. Pues lo tenemos complicado, y os cuento. Está clarísimo, tú nos lo has contado, no lo voy a repetir, las discusiones que hay sobre la competencia del juzgado, de las secciones de violencia sobre la mujer y de las secciones de instrucción respecto a quién es competente en materia de lo que hasta ahora está contemplado, podríamos decir como violencia económica clarísima, el impago de pensiones. Bueno, pues está claro, así se ha determinado y al final está siendo así, que si hay una situación de violencia anterior, es decir, si esa mujer a quien no le pagan la pensión, compensatoria, los alimentos o cualquier otra cuestión que le tengan que venir abonando, ha sido víctima de violencia de género, no hay ningún problema, va a la sección de violencia. Y como va a la sección de violencia, inmediatamente no va a tener ningún problema, va a tener abogado. Tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de problema, sin ningún otro requisito. Ahora bien, ¿qué pasa si es que previamente no ha habido otro tipo de violencia? Pues tenemos un limbo. Un limbo que yo voy a dar pautas para solucionarlo. Es la idea y por lo menos desde el colegio que provengo y desde la provincia que provengo, así lo venimos solucionando desde hace tiempo. Esto es, cuando hay un problema de un impago de pensiones, nosotros de alguna manera, bueno, pues a través del colegio, hace ya muchos años, pues hablamos en su momento con los juzgados de instrucción, si se presentaba una denuncia de tal, pues que nos avisaran
al turno de violencia de género. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, nos personamos como acusación particular. En este caso es diferente, es decir, no tiene ese derecho a la asistencia jurídica inmediata y, desde luego, si esa señora va a una comisaría no nos van a avisar. Nos avisarán desde el juzgado, o sea, ahí ya no podemos, tenemos ese plus de que no nos van a avisar desde el principio. Pero eso sí, le vamos a garantizar esa asistencia. Ojo, en las mismas condiciones que vamos a prestar la asistencia dentro del turno de asistencia a detenidos o de cualquiera otro de los turnos. Es decir, en ese caso ya dependerá de lo que dice la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita respecto a su artículo 3, los requisitos básicos para acceder al derecho. Es decir, si tú tienes recursos suficientes para litigar, te designarán un abogado, pero le tendrás que pagar. No tienes derecho a la asistencia jurídica gratuita. Siempre tenemos que diferenciar lo que es la asistencia jurídica gratuita de la designación de abogado del turno de oficio. Pero eso sí, ya digo, ya es una cuestión de negociación de los colegios profesionales, de los colegios de la abogacía, para que de alguna manera, bueno, pues estas situaciones se puedan solucionar, solventar y llevar a un turno especializado como es el turno de violencia de género. Y entonces ahí, en el momento que eso se hace, en el momento que eso se presenta, en el momento que tal, de personas solicita la asistencia jurídica gratuita y tú vas a poder defender a esa víctima. Hay que decir que esto realmente costó su tiempo, porque, bueno, pues yo tengo aquí la reseña, porque quizás el colegio del que vengo somos muy peleones, y recuerdo que tú, en su momento, tú ibas a pedir para una acusación, ya no hablo de violencia, de cualquier otro delito, abogado del turno, y te decían, tanto la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, el juzgado primero que no, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que no, y bueno, pues a tal efecto, pues un compañero nuestro de Valladolid presentó, llegó hasta el Constitucional. Llegó hasta el Constitucional y, bueno, pues me gusta reseñar la sentencia, hace ya muchos años, fue la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 21 de enero de 2008, recurso número 9/2008, que, bueno, pues fue un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano extranjero por denegación de abogado y procurador del turno para personarse como acusación particular tras haber formulado una denuncia por un delito de estafa. Bueno, pues el Tribunal Constitucional estimó que evidentemente que este señor tenía derecho para personarse, para su defensa, dentro como acusación particular y solicitar abogado del turno de oficio y, si reúne los requisitos, acceder al derecho de asistencia jurídica gratuita. Bueno, pues a partir de esta sentencia no hay ninguna duda, y así ya digo que nosotros llevamos muchos años haciéndolo, que cuando esto se produce, de alguna manera, solicitar ese abogado del turno. Eso sí, en este caso es diferente y es una reivindicación que no me parece ni justa ni lógica, pero en tanto en cuanto no se implemente, de alguna manera no se transponga la directiva comunitaria del año 2024, 2024, sí, pese a que, ojo, hace ya muchos años que el Convenio de Estambul fue ratificado por España, pero bueno, que ya recogía la violencia económica. Bueno, pero hasta que esto no se manifieste y no se haga, no pase a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el problema es que hay una discriminación, porque esas mujeres son víctimas de violencia de género. La violencia de género tiene todas esas posibilidades y está clarísimo que esto es violencia económica y la violencia económica es violencia de género. Por lo tanto, esa mujer tendría derecho a asistencia jurídica inmediata y gratuita, con independencia de los recursos que tuviera para litigar. Y además, lo que nos dice tanto la ley como el reglamento de asistencia jurídica gratuita, ojo, inmediata, designación inmediata, para que no haya ningún problema, para que esa mujer desde el primer momento tenga una defensa especializada. Es absolutamente fundamental. De momento, que espero que dure poco, porque, vamos a ver, llevamos mucho tiempo, ya nos lo has comentado tú también, o sea,
Hay muchísimas referencias que nos dicen que hay que regular esa violencia económica. Tenemos un pacto de Estado aprobado en febrero del año pasado, ya se me bailan los años. Bueno, pero esto reguló específicamente este pacto de Estado en un montón de medidas, desde la 401 a la 411, lo que es violencia económica, la definición por primera vez en nuestra legislación de lo que es violencia económica, porque teníamos definiciones, pero no teníamos una clarísima. Tenemos un problema añadido, y es que en el momento político que vive nuestro país, con estos problemas que tenemos, que no hay manera de ponerse de acuerdo absolutamente para nada, siempre en estos casos tenemos las de perder, porque, insisto, tenemos un pacto de Estado aprobado por abrumadora mayoría, excepto un grupo político. Los demás todos lo aprobaron. Pese a ello, y además es que lo dice clarísimamente la primera medida, incorporar de manera específica la violencia económica en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Mediante la transposición de la directiva. Punto, ya está. A partir de ahí se reconoce la violencia económica y a partir de ahí esa víctima de violencia económica va a tener derecho a esa asistencia jurídica, gratuita, inmediata y especializada. Ojo, esto es muy importante, especializada. Y fundamentalmente, yo siempre añado, porque es mi obligación y creo en ello, con perspectiva de género, una defensa con perspectiva de género. ¿Qué se nos olvida? Porque quizás es el único turno dentro de toda la variedad de turnos que hay para asistencia, dentro de lo que es la abogacía, absolutamente especializado, con unos requisitos de acceso, formación especializada y siempre con perspectiva de género. Es un plus diferente, es un turno diferente, hay que creer en él, porque si no, es un turno muy duro. Es un turno que tenemos que saber cómo tratar a las mujeres, tenemos que saber tratar a la víctima, como decía la compañera, o sea, a la víctima hay que darle las pautas, poquito a poco, hay que informarla, hay que asesorarla, hay que escucharla, sobre todo escucharla, o sea, el escuchar, que a veces tenemos un problema, y es que tenemos en una guardia. Como decía ella, te dan 5 expedientes. Bueno, yo no voy a decir 5 expedientes a la vez, pero porque en provincias, yo por ejemplo, aquí me comentaban las compañeras que el colegio designa un abogado o abogada cada día, yo de la que vengo somos 2, es igual. Si te llaman de diferentes partidos judiciales y tienes que acudir a la comandancia de la Guardia Civil, no das abasto, uno se queda en el juzgado, el otro se va. Es decir, a veces es complicado. Pero es igual, yo muchas veces que me llama la policía y te dice, un momento, estoy en el juzgado, sé que es inmediata, pero a la víctima hay que darle su tiempo, y tenemos que escuchar, y tenemos que a veces entender su situación, porque esto nos pasa muy a menudo. Entonces, todo esto entiendo que lo tenemos que, que de alguna manera también, porque esto yo considero muy importante, yo siempre reivindico, no me hacen ni caso, pero bueno, si alguien escucha, pues sería maravilloso. Ministerio de Justicia, dennos a los colegios mayor número de abogados para atender a las víctimas de violencia de género, porque se nos facilita un número determinado. Yo no sé, en las comunidades autónomas que hay, bueno, pues que las competencias están transferidas, no sé cómo se hace, pero en las que somos territorio común sabemos que dependemos del Ministerio. Y si nos dan 1 o si nos dan 2, pues me lo imagino. Pero bueno, ahora a partir de la ley 1.25, de lo único que podemos sacar algo bueno, porque bueno, pues todas sabemos todos los problemas y todos lo que estamos sufriendo, todos, con las nuevas modificaciones y con el caos que se aprecia en los tribunales de instancia, vamos a llamarlo por su nombre. Pues resulta que, bueno, pues lo único bueno es que, como puedo decir, es que se han aumentado el número de juzgados de violencia. Aquí supongo que ya tenéis 2 también. No, todavía no nos han... Seguís con 1 todavía. Vaya. A nosotros nos han puesto 1 más, pero todavía es más caótico. O sea, yo de momento es todavía más caótico, porque hasta que designen, estamos con sustitutos, hasta que se designe el titular o la titular, y bueno, esto es un caos. Pero bueno,
reivindiquemos, ya veo que viene, yo termino, yo me ajusto al tiempo. Como os habéis dado cuenta, hablo a puñados, hablo muy deprisa, quizás es la profesión y el poco tiempo que nos dejan cuando estamos informando para poder hacer una defensa de calidad. Y bueno, pues yo creo que os he dado las pautas para poder intentar que a esa víctima con estas connotaciones de violencia económica pueda tener una asistencia jurídica especializada, inmediata y, por supuesto, gratuita. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. No me cansaría nunca de escucharte, además con esa pasión con que defiendes la profesión. También Lola, dos grandes referentes, como decía al principio. Siento muchísimo, de verdad, cortaros. Dios, hija, el tiempo es el tiempo, pero en este caso este es mi papel, así que nada, muchas gracias. Hacemos como en las mesas anteriores, recogemos todas las preguntas que podamos tener para ellas y se las hacemos llegar, y pido un aplauso para sus intervenciones. Lo vimos en el Congreso de Valladolid Nacional.